Hola, ¿qué tal amigas, amigos? Sí, muy buenos días. Oiga, feliz inicio de semana para todas y para todos. Tengo información, por supuesto. Se habla ya de la desaparición de poderes en Tamaulipas, por supuesto. ¿Y cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los artículos? ¿Qué fracciones? ¿Cuál es el proceso que debe seguir? Ricardo Monreal, que tiene conocimiento del tema, por supuesto, habló en su momento del fuero constitucional, de cómo se desarrolló todo el procedimiento, la sección instructora de la Cámara de Diputados, se agotaron todas las etapas, no hay ninguna violación a la misma. Entonces, al margen de lo que ya está por decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tiempo, porque tiene 5 días desde que se presentó la queja de la Fiscalía General de la República para ejecutar la orden de aprehensión, ya tendría preparada a estas alturas también lo que es no solo la orden de aprehensión, sino la ficha roja de Interpol, la cortina de humo que se ha creado en Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde medios de comunicación convencionales dicen que ahí está el gobernador. Todavía es gobernador, aunque con fuero o sin fuero, pues se le puede llamar gobernador. Ya cuando nombren a un interino, un sustituto, entonces se declara ex gobernador. Me dice, ¿por qué le dice gobernador? Porque es gobernador. Hasta que nombren a un interino, incluso detenido, sería gobernador, pero detenido. Se menciona entre sus posibles paraderos el mismo Centroamérica, el Caribe, algún país extraño, raro, pero en Tamaulipas ya no está. Ahora bien, el siguiente paso sería configurar la procedencia de la desaparición de poderes. ¿Por qué? Por el desacato del Congreso local a una instrucción que dio la Cámara de Diputados erigida como jurado de procedencia. Es un desacato a una autoridad superior. Entonces, esto va a llegar tarde que temprano. ¿Cuál es el proceso? Está interesante porque hay que conocer en dónde está el procedimiento, cómo, porque dicen, no, es que necesita las 2/3 partes. No. La Cámara de Senadores requiere solamente mayoría simple, es decir, 50+1. Pero deje que lo explique el pues veterano legislador Ricardo Monreal Ávila, que al respecto señaló que pues que este es el procedimiento. A ver, ¿dónde estás, Monreal? ¿Dónde estás? El procedimiento sería, ¿cuál? Pues tener, ahí lo tiene, a Ricardo Monreal. Se me estaba quedando dormido, pero no, despierta, Monreal. Informa. Con él porque es muy importante. He leído algunas columnas, algunos compañeros que han escrito sobre el tema, que hay mucho hoy sobre eso, y muchos de ellos no, están alejados de lo que es en realidad y hacen conjeturas que están fuera de todo contexto. Por eso me permito decirles concretamente lo que dice. No sé si está mi teléfono celular, es que traigo varios temas. Dice, de acuerdo con todo el proceso, el artículo 2 de la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos establece que se configura la desaparición de los poderes de un Estado únicamente en los casos en que los titulares de los poderes constitucionales quebranten los principios del régimen federal, o el segundo, que es el que aplica aquí, abandonen, déjenme ver porque ayer estaba escribiendo sobre, abandonen el ejercicio de sus funciones, así dice la letra de la ley, abandonaren el ejercicio de sus funciones a no ser que medie causa de fuerza mayor. En este caso se trata de una orden de aprehensión dictada por un juez que, por cierto, pertenece al Poder Legislativo. Entonces, sáqueme copia del Poder Legislativo. Entonces, eso es lo que se aplica en este caso. La fracción 2, el artículo 2 de la ley reglamentaria de la fracción quinto del artículo 76 constitucional. Y establece otras 4 causas, 5 en total, 5 hipótesis, este artículo y esta ley.
Ahora, bien, es muy importante decirle, ¿quién hace la petición? La petición puede ser formulada por senadores, por diputados federales o por ciudadanos de la entidad. O sea, incluso ciudadanos de la entidad pueden presentar un oficio a través de la Oficialía de Partes del Senado de la República o ante la mesa directiva solicitando que el Senado se pronuncie sobre tal caso, sobre tal hipótesis jurídica. En la sesión, dice la ley, inmediata siguiente a su presentación de esta petición, que repito puede ser formulada por diputados, senadores o ciudadanos de Tamaulipas, a la presentación se le da cuenta al Pleno, a efecto de que el Senado de la República se pronuncia al respecto, en los términos del artículo 3 de la ley reglamentaria de la fracción quinta del artículo 76 constitucional. De conformidad con el artículo 4 de la ley reglamentaria de la fracción quinta de la Constitución, en caso de que se presenten peticiones respecto a la desaparición de poderes de una entidad federativa durante los recesos del Congreso de la Unión, que es el caso que nos ocupa, cuando ésta se presente, cuando hay receso del Congreso de la Unión, entonces la comisión permanente convocará a sesiones extraordinarias a fin de que el Senado se reúna dentro de los 3 días siguientes para conocerlas. El decreto para convocar a sesiones extraordinarias deberá ser aprobado por el voto de las 2/3 partes de los individuos presentes de la comisión permanente. Es decir, aunque hay una obligación de convocar inmediatamente, también hay una necesidad de tener los 2/3 partes de los votos. Es mayoría calificada. En el caso de que sea convocada a sesiones extraordinarias la Cámara de Senadores, a esta le corresponde, de acuerdo con el artículo 3 de la ley reglamentaria citada, que hemos citado ya tantas veces, determinar si estima procedente la petición respectiva para fines concretos. Estos fines son que puede existir debate y, escúchenlo bien, una vez que se da el debate, se procede a votación económica o nominal del Pleno, para que el Pleno acepte o rechace dicha petición. Por un lado, para convocar a periodo extraordinario se requiere mayoría calificada para sesionar el Senado. Y una vez que sesione la Cámara de Senadores, se requiere votación económica o nominal para si se acepta, es decir, mayoría simple. En el caso de que el Pleno del Senado estime que no es procedente la petición, entonces si la mayoría de los legisladores presentes que componen el Pleno no lo aprueban, el asunto se tiene por agotado y concluido, y por ello terminado el motivo de las sesiones extraordinarias. En caso de que el Senado estime que sí es procedente, corresponderá turnar la petición a la comisión correspondiente para que formule dictamen sobre el fondo del asunto. Es decir, primero el Pleno dice sí procede, y después de que sí procede, se turna a una comisión para dictaminar sobre el fondo del asunto. En este caso, el legislador no precisó qué comisión, omitió señalar qué comisión realizará o formulará el dictamen sobre el fondo del asunto. La ley reglamentaria no especifica una comisión determinada, por lo que en función del tema y atendiendo a la práctica parlamentaria y a los usos y las costumbres, pueden ser una de 3 comisiones: puntos constitucionales, justicia o gobernación. Cualquiera de las 3
puede dictaminar, el Pleno puede turnarles este caso a cualquiera de ellas. El dictamen que presente la comisión debe permitirle al Pleno que emita una resolución sobre el fondo de la petición. Y ahí sí establece la ley un plazo fatal. Y dice la ley, este dictamen debe permitirle al Pleno que emita la resolución sobre el fondo de la petición dentro de los 5 días siguientes al recibo de la misma, por lo que el dictamen debe entregarse a la mesa directiva con la oportunidad debida. Solo tienen 5 días para formular y para enviarle al Pleno el dictamen sobre la procedencia de la desaparición de poderes. Dicho dictamen deberá proponer al Pleno, entre otros resolutivos, los siguientes: que sea configurado la desaparición de los poderes del Estado de que se trate, y que en el caso afirmativo que se vote con las reglas del Senado, ha llegado el caso de nombrar un gobernador provisional de ese Estado. El dictamen que se presente deberá ser votado por el Pleno. Al respecto, es importante señalar que la ley reglamentaria, repito, no exige mayoría calificada, pero la resolución que asuma el Senado se tomará en votación nominal con base en lo que dispone el artículo 70 y 72, fracción C, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es importante señalar en todo este proceso que la resolución se va a pronunciar con base en el dictamen de la comisión que determine si han desaparecido los poderes constitucionales del Estado de que se trate, por lo que dicha resolución se entiende que no involucra, fíjense bien, aquí es muy importante porque hay mucha confusión sobre el tema. Dicha resolución se entiende que no involucra exclusivamente al gobernador de ese estado, sino a los poderes constitucionales, a los titulares, no a todos los integrantes de los poderes, a los titulares de los poderes constitucionales del mismo. Si en virtud de la citada resolución el Senado determina que han desaparecido los poderes constitucionales, procederá a formular la declaratoria de que se está en el caso de nombrar gobernador provisional. Trato de especificarles todo el procedimiento, repito, porque he leído muchas cosas alejadas e incluso conjeturas demasiado fantasiosas. Como consecuencia de esta declaratoria, una vez que el Senado declara que se está en el caso de nombrar gobernador provisional, una vez hecha, la consecuencia de esta declaratoria es que el Senado solicita al presidente de la República la presentación de una terna para que de entre las personas que la compongan se haga el nombramiento respectivo de gobernador provisional. Ahora bien, la presentación de esta terna se debe hacer dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria o solicitud del Senado. Si dentro del plazo antes señalado el Ejecutivo Federal no envía la terna para el nombramiento de gobernador provisional, el Senado debe hacer la designación de entre la terna que su directiva someta a su consideración. Además, yo sí quiero destacar aquí que le corresponderá, en este caso del receso, a la comisión permanente hacer la designación del gobernador provisional por las 2/3 partes de sus miembros presentes. O sea, el nombramiento del gobernador provisional sí amerita mayoría calificada de sus miembros presentes. Cuando el Senado ha declarado la desaparición de poderes
y se encuentra en receso. El Congreso de la Unión se encuentra en receso y la permanente lo nombra con la mayoría calificada. Ahora, si el Ejecutivo no envía la terna, entonces, en ese caso, la permanente decide. Si la ley reglamentaria, en este caso, señala en el caso de que el presidente de la República no enviara la terna, toma la decisión el Congreso vía la permanente. Es importante, porque esto es lo que se viene, es importante este procedimiento cuando desaparecen los poderes. Tamaulipas está a un tris de que desaparezcan los poderes, dado que la resolución de la Suprema Corte de Justicia está pactada para 5 días y corre tiempo. Puede ser mañana mismo, o puede ser hoy lunes, mañana martes, a más tardar. Y entonces, lo quiera o no lo quiera el PRI, el PAN y el PRD, van a tener que proceder, porque no pueden atacar la decisión de de un jurado de procedencia como es la Cámara de Diputados. Ojalá le haya quedado muy claro que para establecer la desaparición de poderes no requieren mayoría calificada, es mayoría simple o nominal, 50% más 1. Digo, para no alentar tantas mentiras que se han dado en este tema. Amigas, amigos, informadas, informados. Yo los veo más tarde. ¿Sale? Nos vemos.